bienvenidos a Comunicando Psicología. Aquí estamos en un espacio que hemos creado con un cariño enorme, sobre todo porque vamos a conectar con las personas que nos ven para hablar de temas que nos interesan a todos y es la salud mental. Y para ello pues vamos a tener especialistas en esta rama, psicólogos, psiquiatras, personas que se dedican a trabajar en esta línea y pues hoy vamos a iniciar este programa con una gran persona, primero, porque yo creo que es importante ser un profesional en toda línea y toda regla, pero el ser y la persona es lo más importante. Rodrigo Mazo Sea es nuestro invitado hoy, psicólogo, doctor en psicología, además el director de la Facultad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para mí un gusto y un placer compartir con él el día de hoy. ¿Cómo estás? Sandra, por Dios, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación. Además, porque me gusta lo que se va a trabajar en este programa Comunicando Psicología y me encanta el tema que vamos a tratar hoy. Ah, que sí. Yo creo que no solamente a ti, sino a todas las personas que nos ven, porque en algún momento de la vida nos hemos visto expuestos al tema que vamos a tratar. ¿Y cuál es? Pues vamos a hablar de la celotipia o los celos patológicos. O podríamos decir también, yo creo que vamos a partir de ahí, si te parece, Rodrigo, es de los celos en general, porque, claro, cuando estamos hablando de celotipia hablamos de patología, pero los celos, como lo acabo de decir, puede ser un sentimiento, una sensación que normalmente acompaña las relaciones de pareja, y no solo las de pareja, sino las relaciones que tenemos con el entorno. Total, y es que yo creo que esa es la gran pregunta que la gente se hace, y es, ¿los celos serán normales? ¿O siempre los celos serán una enfermedad? En la psicología se ha tratado mucho este tema y realmente se podría decir que hay celos que son normales. Pero empecemos diciendo qué son los celos. Exacto, me gustaría eso. Los celos parten de una percepción sobre mí de la posibilidad de ser abandonado. O sea, me considero abandonable. ¿Abandonable por quién? Por las personas con quien tengo una relación cercana, que lo dijiste muy bien, generalmente hablamos solo de pareja, pero hay celos entre hermanos, hay celos con los amigos, hay celos con los compañeros, hay celos en general. Y es el temor de ser desplazado de un lugar en el que yo me siento muy bien, de un lugar en el que estoy como en una zona de confort. Entonces, si yo siento una amenaza de ser desplazado por alguien de ese lugar, vienen los celos. Bueno, estás mencionando algo interesante y es el tema de la zona de confort, que muchas veces incluso puede que estemos en una situación en la que nos sentimos incómodos por el tema de los celos y sin embargo como que no salimos de ahí, es un bucle, ¿de acuerdo? Hoy me gustaría que tocáramos el tema desde las dos perspectivas y me lo decías, es muy importante que hablemos del celado. Porque claro, la persona que cela, lo estás describiendo, es esa persona que está insegura, que tiene miedo al abandono y lo manifiesta de esa manera. Pero entonces, ¿qué pasa con el celado? Que se encuentra en esa correspondencia con el otro y también lo sufre. Y vamos a hablar fundamentalmente de las relaciones de pareja. Sí, vamos a centrarnos ahí. Hay dos. Ajá. Uno es celoso y el otro es celado, es decir, el que padece los celos de su pareja. Okay. Entonces, hay una situación muy interesante y es, el celoso tiene ese temor de ser desplazado, de ser reemplazado por alguien. Entonces desarrolla unas estrategias para, lo que hace el celoso es intentar mantenerse en la relación. ¿Y qué hace? Estrategias de hipermonitoreo, control, manipulación, demanda excesiva de atención, pero al mismo tiempo, y ahí es donde está el asunto de la trampita, que ya la vamos a mencionar, también es una persona muy complaciente, cariñosa, que atiende como las necesidades de su pareja, pero mira, son estrategias en un doble sentido. Por un lado de demanda, de control y por el otro lado de complacencia. Okay. Entonces, ¿qué ocurre con el sujeto celado? Que entra como una especie de trampa en la relación, porque por un lado se queja del hipercontrol de su pareja, pero al mismo tiempo le encanta, porque las reconciliaciones con los celosos, imagínate, si son complacientes, cariñosos, querendones y demás, entonces son relaciones donde se produce una cosa que en psicología llamamos entrampamiento emocional, que es
me siento muy atraído por asuntos de mi pareja, al tiempo que hay cosas que me molestan mucho. Entonces, no sé, como una doble situación de atracción y repulsión en la relación. Entonces, los celados muchas veces no saben qué hacer, porque no quieren renunciar a su pareja por todo lo que implica, pero sienten que no se aguantan todo lo que implica estar con el celoso. Bueno, Rodrigo, una pregunta. ¿Puede ser que haya una tendencia? Es decir, yo me encuentro con una persona, establezco una relación con él y es una relación donde existen los celos. Finalmente me canso de la relación, la termino, me consigo una nueva relación y vivo la misma situación. Porque hay gente que se queja de eso, dice, es que normalmente manejo el mismo patrón de relaciones. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si yo no soy celosa, ¿por qué siempre doy con personas celosas? Las personas desarrollamos ciertas tendencias a buscar en el otro asuntos que parten de nosotros. Entonces, es muy probable que algunas personas busquen sujetos que sean así, que sean un poco controladores, un poco manipuladores, porque posiblemente parten de una percepción como de debilidad en sí, al tiempo que buscan también esas personas, como decíamos ahorita, que son complacientes, querendonas y demás. Eso es muy interesante porque mucha gente en consulta llega preguntándose eso, ¿por qué si yo tenía una relación de la que me quejaba de esto, me consigo otro y resulta igual? Entonces la pregunta no tiene que ser qué tipo de personas estoy encontrando, sino con qué tipo de personas yo estoy pretendiendo establecer un vínculo. Porque eso es muy interesante. Y los celados terminan siendo los que más padecen las manifestaciones de celos, porque tienen que aguantarse a su pareja en ese sentido. Y a veces, y eso es una cosa muy clara, si una persona celada siente que hay asuntos de su pareja que definitivamente no es capaz de soportar, tiene que pensar qué va a hacer, porque a veces los celosos van aumentando en su demanda, llegan a ser inclusive muy agresivos, manipuladores, y cuando el celado pretende terminar la relación, a veces es muy tarde. Y ahí ya el conflicto es mayor. Claro, porque yo he atendido parejas, por ejemplo, personas celadas que dicen, es que ya no he podido terminar con él por dos razones. Por un lado, me amenaza que se va a matar porque él sin mí no es capaz de vivir. O por el otro, me amenaza con que yo ya no puedo conseguirme a nadie si no estoy con él. Entonces se convierte en un asunto muy difícil. Entonces la invitación para los celados es que cuando empiecen esas manifestaciones de control, manipulación y agresión de parte de su pareja celosa, miren qué van a hacer para cortar ese hilo, porque si no después puede ser muy tarde. Muy bien, es común en este tipo de relaciones decir, no, es que yo no soy celoso. Yo no, ella dice que yo la molesto, le digo, pero ¿qué va? Está exagerando. Pero normalmente se le resta, casi nadie reconoce ser celoso. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que empezamos hablando de si los celos eran normales o patológicos. Hay una cosa que debe ser muy clara y es, los celos son una respuesta ante percepciones de amenaza de lo que hemos mencionado. Amenaza de ser desplazado del lugar donde estoy. Es decir, algo evidente. Yo me estoy dando cuenta que mi pareja está coqueteando con otra persona, se están mandando mensajes, se están viendo. Parece que va más allá, es algo que se sale de lo normal. Pero mira qué interesante esta concepción es. ¿Cuándo las alarmas son ciertas o cuando son falsas? ¿Qué quiere decir? Las alarmas son ciertas cuando hay evidencias reales. Claro, entonces mi pareja después del trabajo se está quedando los fines de semana con sus amigos, está saliendo con un ex y me dice que no está pasando nada, la he visto borrando mensajes no sé cómo. Entonces uno dice, bueno, posiblemente hay algunas evidencias. Eso desarrolla celos, porque los celos son un intento de proteger la relación. Pero las alarmas falsas es cuando suceden dos cosas. O imaginamos, inventamos esas amenazas
porque entonces ya nadie puede llamar a mi pareja, porque ya imagino que es que está teniendo algo con él, porque es que cualquier expresión, ella llegó con unos dulces que le regalaron los compañeros y yo digo, ¿quién sabe quién se los dio? Y entonces, ¿qué pretende? O exageramos el potencial amenazante de alguna situación. Yo he tenido pacientes y recuerdo mucho un paciente que celaba a su señora, a su esposa, con un hermano, que porque el hermano era muy especial con ella, que porque un hermano tenía que llamarla todos los días a preguntarle cómo estaba, que porque un hermano tenía que estar pendiente y darle tantos regalitos. Por Dios, un hermano de ella. Sí. De ella, o sea, uno dice, por Dios, hasta dónde llegan a veces esas percepciones de amenaza. Y ahí es donde viene entonces todo el asunto de las reacciones de los celos. Muy bien, hoy estamos hablando con Rodrigo Mazo acerca de la celotipia, de todas esas manifestaciones que nos ponen un poco vulnerables, sobre todo en las relaciones de pareja, nos hemos centrado ahí. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir aprendiendo de ese tema que traemos hoy en Comunicando Psicología. Seguimos Comunicando Psicología. Aquí hoy de verdad estamos muy apasionados un poquito con el tema de la celotipia. Rodrigo Mazo nos está dando unas recomendaciones hoy y yo sé que esto hace clic en muchas personas porque de todas formas nos exponemos en las relaciones que tenemos con los demás y aquí estábamos hablando durante el corte, es que en el tema de los celos hay que buscar más bien en el interior de cada persona, porque muchas veces proyectamos mucho en el otro y pensamos que ¿qué es el otro? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso para que lo entendamos bien? Perfecto, mira. Pensamos que los celos son una desconfianza en el otro de que me puede cambiar por alguien. Pero en el fondo lo que hay es una expresión de desconfianza sobre mí, porque yo soy el que se siente abandonable. Entonces muchas veces lo que se requiere para superar los celos no es cambiar de pareja, conseguirse una más confiable o cosas por el estilo, sino fortalecerme yo. Porque el día que yo me fortalezca y pierda el miedo a ser abandonado, inclusive ante una ruptura, podré quedar fortalecido por dolorosa que sea. Pero el celoso mantiene ese temor de ser desplazado y por ese temor entonces ejerce un control sobre el otro y las relaciones se vuelven inviables. Así realmente. Rodrigo, yo te quería preguntar, ahorita mencionabas algo bien interesante y es que cuando la persona plantea una ruptura, cuando ya piensa esto no tiene solución, hay una reacción de parte del otro que te pone al límite también. Mencionabas, puede ser que la persona pueda decir me voy a quitar la vida o sin ti no soy capaz de vivir, no puedo avanzar. ¿Qué puede hacer ahí? O sea, porque claro, eso se convierte también en una forma de manipulación, pero hasta qué punto efectivamente el otro puede hacer efectivo ese y cómo lo puede manejar el celado. Hay asuntos y bueno, la mayoría de situaciones que pasan y conflictos que pasan en pareja tienen solución generalmente si se atienden a tiempo. Si se atienden cuando se empiezan a percibir esas primeras manifestaciones, cuando la persona celosa empieza a tener esas pretensiones de control, de manipulación y demás, y yo puedo decirle, mira, me molesta esto, no te va a permitir que hagas esto, este tipo de situaciones las tenemos que manejar diferente. Es posible que se puedan manejar al principio, pero cuando van avanzando y no se tiene como esa precaución de tomar alguna medida frente a ellas, llega un momento en que son muy difíciles de manejar. Y lamentablemente, la gente busca ayuda cuando ya ha pasado mucho tiempo. Entonces ahí vienen situaciones como las que tú planteas. ¿Qué podemos decirle a las personas? Que revisen bien sus relaciones, que miren qué situaciones de estas que hemos hablado se están presentando. Es que las manifestaciones de celos son muchas. Cuando empiezan a revisar los celulares, las redes, las billeteras y todos los canales posibles, cuando empiezan a hacer preguntas de más, cuando la persona no puede quedar ni 5 minutos por fuera porque ya hay 20 llamadas perdidas. O sea, son expresiones
que están diciendo que algo está fallando. Alarmas. Las alarmas que estaba mencionando ahorita. Entonces, frente a eso hay que actuar, porque si no se actúa a tiempo, es posible que después las cosas avancen y sean muy difíciles de manejar, y vienen asuntos como los que tú dices. Y hay una cosa que definitivamente nosotros tenemos que reconocer: las relaciones, como cualquier asunto en la vida, no tienen que ser eternas. Hay una frase de Irving Yalom que me encanta, que dice: el amor debe ser eterno mientras dure. Entonces, disfrutemos las relaciones de pareja, y mientras estemos en pareja, hagamos todo por aumentar el amor. Pero el día que por alguna razón que diga uno, sí, definitivamente lo mejor es separarse, se tome esa decisión, que también sea lo mejor para ambas personas. Una razón poderosa, una razón que de verdad nos está invitando a eso. Me gusta el comentario que haces, porque parece que tenemos muchas creencias, parece no es así, con las que nos educaron, con las que crecimos, y el tema sobre todo de las relaciones de pareja en culturas como la nuestra es que las relaciones parece que son eternas, que si te casas es para toda la vida, y se persiste en relaciones a veces muy nocivas. Es que confundimos la tolerancia con el aguante. Y una cosa es tolerar, y uno aprende a ser tolerante con las personas, y reconocer que el otro a veces se enoja, y reconocer que a veces no estamos de acuerdo en algo, y yo tolero cosas en ti porque somos diferentes. Pero el aguante es tragarse las cosas, no expresar el punto de vista, tener miedo a la pareja, como muchas veces ocurre. Y el aguante generalmente lleva que uno va acumulando, y cuando explota, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Muy bien, este es un programa en el que estamos haciendo también mucha pedagogía, en el que estamos tratando de contarle a la gente acerca de la salud mental, de quitar tantos estigmas que hay frente a esto. Puede ser que la celotipia sea un trastorno, puede llegar a ser un trastorno, y de pronto me gustaría también que nos respondieras algo, y es si está asociado con algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, la personalidad narcisista, que es ese que se quiere tanto y entonces como que es el centro del mundo, o de pronto el que es más histriónico. No sé si hay algunos trastornos en particular que estén más asociados al tema de la celotipia. Muy bien. Hemos dicho que en ciertos niveles los celos se convierten en patológicos. El problema más grande radica en establecer cuál es el límite de hasta dónde son normales y hasta dónde resultan patológicos, pero son un trastorno que en algunos textos aparece como celotipia, caracterizados por una percepción de sí mismo como de abandonable. Yo soy abandonable, los otros son abandonadores y el mundo es altamente amenazante. Esa es la estructura que tiene una persona celosa. Obviamente puede haber una comorbilidad con otros trastornos, mencionaste algunos. El trastorno narcisista, un poco menos el trastorno histriónico, pero hay otro trastorno en el que las personas pueden tener esa comorbilidad con los celos, y es el trastorno antisocial de la personalidad. Porque son sujetos guiados como por la expresión el fin justifica los medios, y cuando se apegan a alguien lo sienten como una posesión. Es suyo. Tú eres mía y de nadie más. Entonces yo hago todo lo posible para conservar esa propiedad sobre ti. De acuerdo. Bueno, ahí estamos hablando ya de extremos, ¿cierto? Ya claro. de situaciones más complejas. Queremos aterrizar un poco ese tema a la cotidianidad, a de verdad esas relaciones de pareja que establecemos, identificar cuando de verdad estamos yéndonos un poco por donde no es, ese no es el camino. Y quizá aquí pienso, y ya tú me corriges si me equivoco, el tema de la comunicación es muy importante. O sea, si estás percibiendo en tu pareja una actitud que no te gusta, también cómo se lo dices, sentarse o cómo hacerlo. Mira, ahorita dijiste una cosa que es muy importante, y es, el celoso generalmente no reconoce el problema, porque como hablamos de las alarmas, entonces él cree en todo lo que percibe como amenaza. O sea, él cree firmemente que es que si tu compañero de trabajo que te regala una chocolatina,
entonces porque tiene una intención. Y por mucho que tú me digas que no, yo sigo creyendo que sí, porque es la percepción que tengo. En consulta, y este dato es muy interesante, en mi experiencia yo he atendido más al celado que se queja de los celos de su pareja que al celoso. Solamente he atendido una mujer que llega a consulta quejándose de que es muy celosa. Pero ella llegó quejándose porque ella siente que relaciones anteriores las perdió por sus actitudes de celos. O sea, lo reconoce. Pero es muy difícil. Ajá. Y está en una relación que le encanta, con un tipo que le encanta, con el que ya ha empezado a hablar de matrimonio, pero que el tipo ya le empieza a decir, pues yo no te voy a aguantar. Ajá. O sea, tenemos que revisar. Y ella, entre un montón de gente que he atendido. Pero tengo que hacer un paréntesis aquí maravilloso además, porque entonces está en esa búsqueda de quiero esta relación, he tenido problemas en el pasado a raíz de lo mismo, cómo hacernos conscientes de nuestras propias actitudes, tener como esa humildad y de decir, y ahorita estoy en una relación que quiero conservar, ¿cómo hago? Y asistir a consulta, que muchas veces la gente dice, no, pues ¿a qué voy al psicólogo? Es que mira, la trampa emocional, hay una trampa emocional en el celoso. Ajá. Y es, si yo te celo a ti y tú terminas conmigo por mis celos y me consigo otra relación, yo no voy a pensar, va a tener que cambiar porque ella me dejó por ser tan celoso, sino que pienso, la tengo que cuidar más. Ay. No la cuidé lo suficiente. Tremendo. Entonces mira que ahí no estoy reconociendo el problema. No. Porque esta mujer que acabo de mencionar lo reconoció, porque ya había tenido 3 fracasos de pareja y ella hizo insight, como decimos en psicología, se dio cuenta que el problema era de ella. Ojalá. Y por eso ahorita hablaste de la comunicación. Y por eso volvemos. Cuando en pareja tenemos situaciones con las que no estamos de acuerdo, que sentimos que no están bien, que no compartimos, que sentimos que nos afectan, tengamos esa posibilidad de sentarnos con nuestra pareja y digámosle, ven, qué sé yo, tomémonos un café, un vino y hablemos, pero hablemos con toda tranquilidad, sin exaltaciones, sin insultos, sin agresividades, hablemos, porque yo siento que hay algo que está pasando entre nosotros que a mí me está afectando y que debemos poner aquí en escena para que lo solucionemos. Me encanta, Rodrigo, el tiempo va deprisa, como siempre, me ocurre con buenos invitados como tú. De verdad que rico compartir este espacio. Ya lo has venido haciendo, pero ya a manera de conclusión, me gustaría que nos dejaras ese mensaje final a las personas que nos ven frente al tema que tratamos hoy y hagas esa invitación a vivir mejor las relaciones de pareja. Hay un asunto que hemos mencionado y es el de tomar conciencia, reconocer y hacerse responsable. ¿En qué sentido? Si yo veo que yo he venido teniendo relaciones de pareja y que en las relaciones se va definiendo un mismo patrón, que las personas terminan conmigo, que me hacen los mismos reclamos, yo tengo que empezar a pensar que algo está sucediendo dentro de mí y que tengo que revisar un asunto mío que seguramente se está proyectando en el otro. Y si siento que no soy capaz de manejarlo, buscar la ayuda necesaria. Y para eso existimos los profesionales de la salud mental, para intentar acompañar a esas personas que dentro de sí no logran encontrar las respuestas que quieren encontrar para solucionar muchos asuntos de su vida. Pero también hemos hablado en el programa del celado. Entonces, si tú estás en una relación con una persona que es altamente demandante, que te monitorea a todo momento, que te llama cada 5 minutos, hay personas que llaman y, no, pero muéstrame una imagen de dónde estás. Sí. Yo quiero es que me muestres una foto. No, como aprender a poner límites. O peor, he visto parejas que el fin de semana se dicen, bueno, entonces quédate tú con mi celular, yo me quedo con el tuyo. Por Dios, mantener límites. Amémonos todo lo que nos queramos, pero mantengamos límites. Y si sentimos que algo está pasando en la relación que debe ser revisado, no nos demoremos para hacerlo y busquemos esa comunicación con nuestra pareja. Rodrigo, gracias por acompañarnos en este espacio de Comunicando Psicología.
siempre bienvenido. Yo creo que vamos a tener ocasión de compartir más veces. Gracias por estar acá. Con todo gusto y muchas gracias por tu invitación. Y ustedes sigan muy conectados con nuestra programación, sigan este programa que, como les decía al inicio, lo estamos haciendo con mucho cariño, con profesionales de la salud mental, para que crezcamos, hablemos, y esa recomendación que nos hacía Rodrigo tan válida es querernos a nosotros mismos, no perdernos en el otro, que es tan importante. Y pues nos vemos en una nueva emisión. Un abrazo para todos.